Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quiero hacer la tercera y última parte, nunca puedo terminar de hacer la última parte, de la serie de videos que yo estaba haciendo de argumentos para defender el derecho a la vida. En esta oportunidad quiero sugerir a todos los providas o los que tengan la noción de que matar está mal, que se lean este libro, que se lo compren y se lo lean. Se llama Apologética Provida, de mi amigo personal Anderson Ocampo, y también el otro autor, John Ensor, ¿sí? Una literatura obligada para todos aquellos que quieran cultivar más su mente, que quieran instruirse mejor, informarse mejor, tener más argumentos sólidos para defender la postura provida. Los providas tenemos que estar bien formados como ejército y ello se logra con buena lectura, ¿sí? Bueno, decíamos en el video anterior, en el número 2, me quedé en la parte en la cual explicábamos de que el ser humano moderno no se quiere ceñir bajo los mandatos del orden natural, sino que el ser humano ha desarrollado técnicas para ahora él, el ser humano, ser quien intente dominar la naturaleza, ¿sí? Entonces, pensemos de que no hay nada más que brote espontáneamente que la vida, por ejemplo. Por eso es que en la última vez decíamos de que las técnicas de reproducción asistida van en contra de la naturaleza, van en detrimento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión, esa unión entre hombre y mujer, se hace en una placa de Petri, un ambiente totalmente antinatural. Erradica esta mentalidad eugenésica porque se hace un test genético para detectar si hay alguna anomalía genética en el bebé, para descartarlo, se empiezan a descartar embriones, se empieza a desvalorizar la vida y la dignidad humana y se empieza a cosificar al ser humano. No solamente por el hecho de que se estaría comprando un nuevo ser humano, sí, sino también por el hecho de que la FIV, la fecundación in vitro o técnica de reproducción asistida, también conlleva mucho lo que es esta mentalidad de alquilar vientres. Yo alquilo, cosifico, alquilo a una mujer, similarmente en la prostitución, yo alquilo a una mujer su vagina para que yo pueda sacarle provecho, placer, pues en el caso de la FIV, la fecundación in vitro, si no es la mujer la que va a portar el bebé, pues ella puede alquilar un vientre, ¿sí? Cosificando, instrumentalizando a esta otra mujer, que por lo general son mujeres pobres que alquilan su útero, ¿sí? Su vientre, para portar allí el bebé, con todas las consecuencias que esto acarrea, porque eso es totalmente antinatural. En el orden natural, una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre, se embaraza de este hombre, ¿no? Y porta naturalmente su bebé en su vientre. No se mete un bebé de otra pareja adentro de su útero. O sea, se dan cuenta de cómo con la técnica el ser humano va desarmando todo el orden natural, ¿sí? Con las consecuencias que esto va a traer, que de eso era de lo que yo les hablé en el primer video que voy a hablar hoy al fin. Las consecuencias naturales de abortar. ¿Por qué? Porque el aborto va en contra del orden natural, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es de que nada brota más espontáneamente que la vida, algo sin planificarlo. Si nosotros vamos a irnos en contra del orden natural y elaborar técnica como, por ejemplo, decidir cuándo se concibe, cuándo nace o cuándo no, o cuándo muere inclusive una persona, pues también eso significa que yo tengo la libertad de decidir poner el fin a la vida. Decido cuándo arranca la vida y cuándo es el fin de la vida, la eutanasia o el suicidio, ¿sí? El aborto es un ataque al inicio de la vida y el suicidio y la eutanasia es un ataque al final de la vida. Si yo decido cuándo brota la vida, pues entonces yo tengo el derecho de decidir cuándo eliminarla. En esto consiste la mentalidad de izquierda, en la negación de un orden natural que sostiene una constancia, una permanencia, ¿sí? De hechos naturales, realidades objetivas, y pues, como ser por ejemplo la concepción, el nacimiento, la muerte natural, y desarrollan la técnica que va en contra de la naturaleza humana. Ahora más adelante voy a explicar eso. Negando por supuesto las consecuencias naturales que ello va a acarrear luego, que se termina traduciendo en muchas problemáticas sociales que ellos niegan por supuesto. Y al final vemos cómo filosóficamente el control de la natalidad, si yo quiero controlar cuándo se concibe y cuándo nace, pues el control de la natalidad va también en contra de la libertad, que es un derecho natural, ¿sí? La filósofa Hannah Arendt tiene un libro que se llama La condición humana. En este libro ella habla de que la natalidad está muy asociada a la libertad. ¿Por qué? Porque en cada nuevo ser humano, cada nuevo bebé que viene al mundo se traduce en infinitas, múltiples posibilidades de libertad. Porque cada ser humano nuevo trae una novedad, hay una nueva apertura a este mundo. Cada ser humano tiene la posibilidad de iniciar una nueva acción inesperada. Dice Hannah Arendt: con cada nacimiento, algo singularmente nuevo entra en el mundo.
Con respecto a este alguien que es único, cabe decir verdaderamente que nadie estuvo allí antes que él o ella. Y esto es real. Y es por esto que también el aborto está mal. Porque no solamente que estás eliminando una persona que es única, que es irrepetible, que no va a existir otra como ella, ni antes, ni ahora, ni después, porque el ADN es único. En economía estudiamos que lo que es muy valioso es porque hay poco. En este caso hay una sola persona con esa dotación genética, salvando los casos de gemelos. Pero habíamos visto de que los que les da valía no es el hecho de ser únicos, sino el hecho de que tienen una dignidad por el hecho de ser humanos, por tener naturaleza humana, por ser personas. El aborto está mal también porque cuando yo me meto con la vida de otro, yo le estoy cercenando un derecho que después no va a poder volver a recuperar, ¿sí? Piensen por qué el homicidio a un adulto está mal, porque yo le estoy cortando su futuro, ¿sí? Bueno, pues lo mismo con un niño por nacer. Una criatura, un niño que no ha nacido todavía, tiene todo un futuro por delante. Había una activista pro vida famosa, se llamaba Ángeles Rawson, que ella decía, si no matamos un viejo porque tiene un pasado, no matamos un feto porque tiene un futuro, ¿sí? Y esto es así, el homicidio está mal porque vos, además de meterte con su derecho a la vida que no va a poder recuperar, ¿sí? Estás eliminando todo el futuro de esa persona. Es igual con un niño no nacido. El derecho a la vida no admite enfoques restrictivos porque este derecho conlleva a existir. Si yo desconozco, si yo no reconozco el derecho a la vida en el niño por nacer, significa que yo estaría siendo un tiránico, que estoy creando una categoría de personas de primera y personas de segunda. Y eso no es posible porque ya habíamos visto de que en los derechos humanos arrancamos con un pie de igualdad y no discriminación. Todos somos iguales, todos tenemos valor, nadie tiene que creerse más que otro, ¿sí? Si yo apruebo el aborto, pues lo que yo estoy diciendo es que hay personas que no importan, que valen menos, y las nacidas sí, los no nacidos no, y estaría discriminándolos, ni tampoco tratándolos de forma igualitaria. Lo que hay que entender es que nuestros derechos, nuestras decisiones sobre todo se terminan cuando arranca la vida de otros. Tanto que se dice mi cuerpo, mi decisión, primero que no es tu cuerpo, y segundo, tus decisiones se terminan cuando arranca la vida de otros. Yo tengo mi pene. Eso no significa que mi pene por ser mi cuerpo, por ejemplo, ya que tanto se usa el argumento del cuerpo, mi pene por ser mi cuerpo no significa que yo pueda ir por todos lados penetrando a cualquier persona. No funciona así el mundo, porque yo simplemente lo decidí. Tus decisiones se terminan cuando arranca la vida de otros, cuando arrancan los derechos de otros. El no nacido es un otro, es una persona distinta, es una persona única, un ser con valía, una persona, un ser humano con dignidad que se distingue notablemente de los demás. El derecho a la vida implica el derecho a no ser coartados en nuestra vida de forma arbitraria, el derecho a no ser matados de forma injusta. El derecho a la vida es el derecho a seguir viviendo. Y en este sentido también me gustaría llamar a la reflexión de que el aborto obviamente va en contra del orden natural. Lo que hay que entender es que todos los seres humanos, naturalmente, sin que lo busquemos, sin que nos formemos, inclusive gente de izquierda sin que se dé cuenta, son ius naturalistas. Es decir, naturalmente respetan el orden natural, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque todo ser humano percibe instintivamente, es algo instintivo, que hay ciertos principios, ciertos pilares que hay que respetar. Porque si no, nos perjudicamos a nosotros mismos y al prójimo. Eso se llama vicios y virtudes. Una persona que se alinea al orden natural y al orden moral, que la moral la tenemos instalada en la cabecita, bueno, pues es una persona dentro de todo virtuosa. Y una persona que se desalinea, que desnaturaliza una función, por ejemplo, que se sale del orden natural, es una persona viciosa, ¿sí? Mayormente viciada, enviciada. Hay que recordar igual que el ser humano es perfectible, se puede perfeccionar. Y yendo a nuestro tema, hay que entender que el útero es un órgano que tiene una función natural, ¿sí? De la misma forma, pues, el aparato reproductor, digestivo, excretor, etcétera, ¿sí? Yo si desnaturalizo una función, pues le estoy quitando su función natural, ¿no? Su esencia, estoy yéndome en contra de su esencia y pues esto me va a traer una consecuencia. Un ejemplo muy tonto. Yo sé que el aparato respiratorio está diseñado naturalmente, ¿no? Para respirar oxígeno. Los pulmones están diseñados para respirar oxígeno. Yo no puedo tratar a mi pulmón como una chimenea y llenarla de humo, por ejemplo, de porro o de tabaco. Si yo hago eso, si yo desnaturalizo la función del pulmón, pues voy a tener consecuencias naturales que ya todos conocemos ya, ¿sí? Una enfermedad,
o lo que fuere por una patología, por salirme del orden natural. Es lo mismo con el útero, por ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Yo sé que naturalmente el intestino, que es parte del sistema digestivo, está hecho para digerir, para llevarse los nutrientes, ¿sí?, de alimentos que puedan ser provechosos para mí. Pero ¿qué pasa si yo quiero digerir, por ejemplo, una piedra? ¿Sí? O comer hierro, por ejemplo. Todos sabemos que el intestino no va a soportar eso y voy a terminar generando algún daño en mi aparato digestivo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, en otro ejemplo, yo no puedo mezclar lo que es mi aparato urinario del hombre, por ejemplo, con el aparato excretor del hombre, ¿sí? Eso va en contra del orden natural, trae sus consecuencias. Yo no puedo mezclar, por ejemplo, el inicio de mi aparato bucal con lo que es, por ejemplo, un aparato reproductor. Eso es a contra natura. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Entonces, con el tema del aborto, ¿qué pasa? Yo estoy quitando su función al útero. El útero no está tan diseñado para la mujer en sí, sino para la prole, para la descendencia, para su hijo. El útero es el lugar natural, vital, en el cual tiene que estar el niño por nacer. La naturaleza ha dictaminado 9 meses lunares, ¿sí? Y en el aborto, el bebé es desalojado, removido del lugar donde la naturaleza ha dictaminado que naturalmente tiene que estar, para completar su desarrollo, ¿sí?, para después salir al medio extrauterino. Lo que van a decir las aborteras es de que no, que es un parásito que me invade el cuerpo, que si no tiene mi consentimiento tiene que estar puro verso, todos argumentos en contra del orden natural. Primero, que un parásito no es de la misma especie. Un parásito parasita a otra especie distinta. Y segundo, que un parásito parasita y provoca patologías o hasta la muerte inclusive. En el niño por nacer, el bebé es la madre misma, el sistema endocrino con todo su aparataje, con todos los órganos, los que generan un manto de protección hacia el niño por nacer. Esto se estudia en los libros de embriología, ¿sí? No voy a entrar a detalle en eso, pero vamos a decir de que el niño por nacer está en el lugar donde tiene que estar porque es producto de consecuencias naturales, esperables, que se da cuando se tienen relaciones sexuales, vamos. Si yo remuevo al niño, si yo lo saco del útero, pues yo lo estoy matando si lo saco antes de tiempo, ¿sí? Un buzo, por ejemplo, un ser humano, un buzo, no podría vivir al fondo del océano porque no es su ambiente. Un buzo sin máscara de oxígeno no podría vivir abajo del agua, no podría respirar si no tiene una máscara de oxígeno. Lo mismo un astronauta. No es el ambiente natural del ser humano astronauta estar en el espacio, pues tiene que tener algo para protegerse, sí, naturalmente. Lo mismo si yo arrojo a una persona al centro de un volcán con lava, todos sabemos que no va a vivir porque le estoy empujando a la muerte directamente, porque no es un ambiente naturalmente preparado para que el ser humano esté viviendo ahí. Lo mismo en esos hielos gélidos del Polo Norte o el Polo Sur o la Antártida. El ser humano tiene ambientes donde naturalmente puede estar acorde a ciertas etapas de la vida. En el caso del no nacido, naturalmente, necesariamente tiene que estar 9 meses por lo menos lunares, ¿sí?, o cerca de 9 meses, hasta completar ese ciclo natural y salir afuera del útero. El hecho de que un ser humano no pueda vivir en un ambiente determinado por X circunstancia, porque no es su ambiente natural para estar, eso no le quita dignidad. Ninguno de nosotros viviríamos si nos mandan así como si nada al espacio, sin traje, pero eso no nos quita la dignidad. Entonces, repasando, sabemos de que hay un orden moral y objetivo. Existen verdades que son objetivas, si somos centrados, somos objetivos, hay verdades que son objetivos, y las opiniones personales, las percepciones personales llegasen a ser subjetivas. Hay verdades objetivas que imperan sobre todo, y las opiniones de los individuos llegasen a ser percepciones, sí, subjetivas. El problema viene cuando estas percepciones personales subjetivas no van alineadas con el orden natural. Y nosotros tenemos que entender de que siempre cuando tenemos un entendimiento, una formación en el respeto al orden natural, vamos a entender de que las leyes se edifican respetando el orden natural sí o sí. Entonces, si hay algo que está mal, no tiene que ser legal. Si hay algo que está bien, pues esto tiene que ser legal. En este caso, lo que está bien es proteger la dignidad humana, el derecho a la vida
proteger al inocente, al más indefenso, al más desvalido, al que no tiene autosuficiencia, autodependencia, al que no se puede valer por sí mismo, en este caso el niño por nacer. Las leyes de masacre intrauterina tienen que anularse, porque van en detrimento con la dignidad humana. Cuando se atacó a los indígenas, cuando se mató judíos, cuando hubo la segregación a las mujeres, la segregación contra los negros, la esclavitud y demás eventos, grandes masacres, grandes matanzas de seres humanos, no se violaron leyes en realidad. Lo que se violentaron fueron valores que tienen que ver con la dignidad de la persona humana. Entonces hay personas que defienden el derecho a la vida porque creen en Dios, otros porque tienen una inclinación a respetar lo natural, como fuere. El hombre moderno lo que ha hecho es sacar a Dios, o si no te gusta la palabra Dios, sacamos a Dios de la ecuación y ponemos la palabra orden natural, sacan la naturaleza y se pone el hombre, el ser humano, en el centro como tomador de todas las decisiones. Él quiere ser el ejecutor, el que decide qué está bien, qué está mal, no respetando los dictados de su conciencia, tanto sea individual como colectiva, y lo que marca lo natural, que es el camino donde debemos ir. Nietzsche lo declara diciendo que Dios ha muerto. El hombre moderno, a diferencia del hombre antiguo que buscaba la religiosidad, reconectarse con lo trascendente, que era espiritual, el hombre moderno tiene un desprecio a la naturaleza en general. El hombre moderno quiere dominar ciertos aspectos de la naturaleza que son indominables. Porque nos guste o no, nosotros no podemos. No pudimos ni decidir, no pudimos ni decidir. El día de nuestra concepción, con horario, minuto, segundo exacto, no pudimos determinar nuestro sexo, no pudimos determinar el día de nuestro nacimiento, no pudimos determinar nuestro color de ojo, piel, nuestra identidad, todo lo que haga parte de nuestra identidad nosotros no lo podemos decidir. Eso es algo que la naturaleza por selección te lo dictamina, te dice que así tenés que ser y así es como vas a ser el resto de tu vida. Todo lo que vuela a una ordenación es despreciado por el hombre moderno. Entonces, ahora sí entendemos de cómo la oposición a la naturaleza, después de todo, es una oposición hacia Dios mismo. Y esto se refleja en el derecho a la vida. La naturaleza humana misma, su naturaleza se manifiesta, se refleja en la vida del niño por nacer. En el momento de la concepción se da un hito histórico, legendario, único. Un nuevo ser humano viene a la existencia con una nueva dotación genética y esta concepción culmina en el nacimiento y sigue con la continuidad de una vida única. Lo que sucede con el hombre moderno es que trastoca la jurisprudencia, las leyes, trastoca la ciencia, crea argumentos falaces filosóficos que van en contra del orden natural y trastoca el hombre moderno todo el entorno que rodea a la madre para decidir sobre esa vida que no nos corresponde, que no nos toca a nosotros, porque no somos quienes para decidir sobre la vida de otro, para decidir sobre esa vida y con un desprecio al niño por nacer. Inmediatamente al niño por nacer se lo coloca en el centro de escena como si fuese un delincuente, un criminal, como si fuese que es lo peor que hay con la promoción de los métodos anticonceptivos, porque con los métodos anticonceptivos se prepara toda una generación a despreciar la vida, a no querer ser padres, a decir esto de, no, mejor cuídate. Nosotros nos cuidamos de un enemigo, de un invasor, de un agresor, no de un niño por nacer. Un niño por nacer, un bebito, es un ser hermoso, inocente, indefenso, que no nos va a hacer nada malo. Pero con la mentalidad anticonceptiva lo que se propone, además de que la mentalidad anticonceptiva es contra natura, porque va contra nuestra naturaleza procreadora, ¿sí? Lo que se propone con la mentalidad anticonceptiva es de decir no a los hijos. Los hijos son lo peor que puede haber y si surge un embarazo porque falló el método anticonceptivo, inmediatamente hay que aniquilar a ese bebé. Con los anticonceptivos primero se prepara, ¿sí?, toda una generación para rechazar los hijos. Y luego viene el aborto. La mentalidad anticonceptiva es el paso previo al aborto, porque se ha educado a toda una generación de que los hijos no serían algo deseable, sino que es algo de lo cual hay que cuidarse, prevenirse, atenerse, algo que no hay que querer. Entonces después, cuando vemos esas mega campañas abortistas donde van intelectuales de izquierda, ¿sí?, colocan a los niños por nacer como si fuesen lo peor que puede existir. El niño por nacer es declarado un enemigo público. El embarazo, adolescente o no, es tratado como si fuese la peor lacra que pudiese haber. Cuando en realidad es un bebito inocente que no tiene la culpa de nada, es un ser humano como nosotros. Respeten el derecho a la vida así como sus madres respetó la vida de ustedes.
Eso deberían de entender muchos periodistas del orden natural. Es gracioso porque a los que se les respetó su derecho a la vida y tienen un cumpleaños porque nacieron, hoy quieren cercenar ese derecho a vivir a otros que están en el vientre. Son nefastos y despreciables. Ahora sí vamos a la consecuencia natural de abortar, de irme en detrimento al orden natural, en este caso el proceso de la gestación que arrancó con la fecundación. Bien, hay que entender lo que la naturaleza le señala a la mujer y al hombre cuando se anotician de que tienen un hijo. Inmediatamente surge este sorprendimiento en el inconsciente, aunque lo reciban como mala noticia, surge una alegría en realidad, porque es instintivo, ¿sí? Aunque sean las peores condiciones, siempre el ser humano se siente orgulloso de que tiene una prolongación de la vida. Entonces, cuando se pretende abortar o quitar ese hijo como si fuese un problema, como si fuese una piedra, inmediatamente surge una cuestión de respeto por la vida humana, porque es otro ser humano semejante a mí, más aún la prolongación de la vida misma. Entonces, cuando se notician de que se lleva un bebé en el vientre, surge esta cuestión del respeto a la vida, y cuando se propone la mentalidad abortista, esta idea de matar al bebé, pues surge una deliberación previa, una deliberación fuerte, se desata un debate en la mente, tanto sea del hombre como de la mujer. En el espíritu moderno, nosotros notamos de que no le importa al hombre moderno las consecuencias de sus actos. Un ejemplo tonto, si yo obligo a una persona a trabajar 24 horas en un día, pues esto va a tener unas consecuencias lógicas, ¿no? Que se va a desmayar, lo que fuere, si era un trabajo pesado. Lo mismo con el aborto, ¿sí? No se avisa, no se advierte al menos de las consecuencias, y de hecho el querer abortar ya habla de por sí de un desorden, un problema que hay ahí en la psique. Y de por sí el acto, la ejecución del acto, el abortar, no es natural. De hecho, mujer, hace fuerza como para hacer popó. Saca a tu hijo vos sola, no vas a poder, no se puede. ¿Por qué? Porque es antinatural. Entonces se recurre a la técnica para provocar la expulsión del niño no nacido en caso de que sea con pastillas. Si es de forma manual, pues la mujer va, abre las piernas, el médico abortero, que es un asesino, va despedazando al bebé. Entonces lo que hay que entender es que en el orden natural nosotros no somos dueños de la vida, ni de cuándo inicia, ni de cuándo termina. La eutanasia es un ataque al final de la vida, el suicidio. El aborto es un ataque al inicio de la vida. Nosotros no tenemos que decidir eso, no está en nuestras manos, eso escapa del arbitrio del ser humano. No decidimos cuándo inicia la vida porque no sabemos del día de nuestra concepción, no lo podemos decidir nosotros. Todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, como decíamos, no lo podemos decidir nosotros, simplemente se acepta y listo, porque la naturaleza lo dictaminó así. Inclusive los bebés que fueron planificados dentro del matrimonio más feliz vinieron sin decidirlo. En derecho imponemos deberes y obligaciones a las personas. El ser humano no es libre de decidir todo en cuanto desee, sino que es libre de decidir siempre y cuando vaya acorde al respeto a la naturaleza de las cosas. Si yo me voy a contra natura, voy a obtener una consecuencia natural. Pues con el aborto viene una consecuencia que se llama trauma post-aborto. El aborto implica una oposición directa a la naturaleza humana. El aborto está totalmente reñido con la naturaleza moral. De hecho, justamente porque ustedes se piensan que sienten culpa, se sienten mal las mujeres que inclusive tienen abortos involuntarios, abortos naturales, que no lo buscaron. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en su útero, las empujaba hacia la vida. La conciencia castiga muy fuertemente. El cargo de conciencia que queda en las mujeres que abortan es muy grande. La conciencia es realmente quien castiga en el orden natural. La persona se siente culpable de haber eliminado una vida, para colmo, una prolongación de su propia vida. Entonces el aborto se trata de la negación sin posibilidad de recuperar de un derecho, como el derecho a la vida, porque ya no se puede recuperar la vida. Viene la culpa entonces por el cargo de conciencia, porque ya no le puedo devolver la vida a ese hijo, que era único, irrepetible, etc. Entonces ahí surge la culpa, y la culpa llegase a ser un motor, una señal de alarma para yo poder sanar este cargo de conciencia que tengo. La culpa realmente llegase a cumplir un papel muy importante, no hay que verlo como algo malo. En el psicoanálisis se ve la culpa como si fuese algo malo. Ninguna mujer ni padre puede levantarse tranquilamente todas las mañanas sabiendo que o que va a matar o que está planificando matar o que mató a un inocente de manera desprejuiciada. Entonces necesita racionalizar para no sentirse un asesino. En las consecuencias del aborto vamos a ver de que el trauma es inevitable. Todos los seres humanos que tenemos la moral incrustada en nuestra cabecita,
sabemos de que el bien tiene que ser practicado y el mal evitado. Si hicimos algo que está mal, pues aparecerá la culpa, que es un síntoma, una alarma fuerte que nos avisa de algo que hemos hecho mal. Tiene que surgir este trauma, tiene que percibirse la culpa. Es natural, está bien. Así es como tiene que suceder. En el psicoanálisis se ve a la culpa como si fuese algo malo, como algo patológico. Pero desde el orden natural vemos a la culpa como una señal de alarma que nos avisa de una herida que sanar. Hay que trabajar el perdón y trabajar el rencor. Hay que preguntarnos, ¿qué sentido tiene tener culpa de esto que yo hice? Bueno, pues cuando somos responsables de algo, la culpa es una linterna, un camino que nos muestra algo que hemos hecho mal y se nos brinda la posibilidad de sanarlo para progresar en la vida, para no quedarnos ahí estancados. La sanación es la perfección. Decíamos al principio que el ser humano es perfectible dentro del orden natural, pues eso también se puede. Si una persona siente culpa, no es necesario que siempre quede así. Puede perfeccionarse, puede sanar la herida. La superación de ese trauma es la perfección. El principio de sanación psicológica es la búsqueda de la verdad sobre uno mismo. Hay que entenderse, hay que ir adentro a las raíces y entenderse a uno mismo. Uno tiene que estar dispuesto a encontrarse a uno mismo con objetividad. Joseph Pieper, en su libro Las virtudes fundamentales, habla de la virtud de la objetividad. La objetividad es la capacidad de reconocer verdades en uno mismo, de acceder a uno mismo y por ende a su salud psíquica. Nuestra inteligencia tiene que estar ordenada, orientada en orden a la realidad objetiva. Por lo que el relativismo es un principio antinatural que impide la curación, la sanación por sí mismo de las heridas. Erich Fromm sostenía de que lo que estudia la psicología es la ética. Lo que antes estudiaba la ética, hoy lo estudia la psicología. ¿Qué estudia la psicología? Ethos significa conducta o carácter, una forma de estudiar las conductas humanas, los hábitos, vicios y virtudes y cómo reeducar al ser humano. Y el estudio de la personalidad, que es lo que estudia la psicología, ¿no? El estudio de la personalidad refiere a la personalidad son esos caracteres o rasgos permanentes en la conducta. Esos rasgos se conforman con los hábitos que son permanentes y constantes en el tiempo. Son rasgos estables que identifican al individuo. Esos rasgos son los hábitos y los hábitos pueden ser malos o buenos, virtuosos o viciosos. ¿Cómo distinguimos una virtud de un vicio? Una virtud es todo hábito que vaya respetando el orden natural y un vicio es un hábito que se desalinea, que se sale del orden natural. Claramente entonces que la decisión de quitarle la vida a un inocente es un acto vicioso, pues porque estoy perjudicando, afectando a otro, le estoy coartando nada más su existencia, pero también es un hábito que además de afectar a otro, me afecta a mí, o sea, afecta a la mujer, primero al hijo, a la mujer, a su padre, a todo el círculo de personas, porque queda, este es otro tema de estudio, pero queda un gran vacío en ese árbol genealógico familiar. La sociedad toda se ve afectada por la no aparición de ese niño que ahora se mató. Eso tiene sus consecuencias. Entonces, cuando sea noticia de que tiene un hijo en la panza, vamos a ver que durante el embarazo se presentan 3 síntomas. Primero la negación, después la cosificación y después la impulsividad. La negación consiste en que la mujer niega, entra en conflicto y niega que tiene un hijo en el vientre. Después viene la cosificación, o sea, la negación refiere a huir de los problemas, enfrentar los problemas huyendo de ellos. La cosificación refiere a deshumanizarlo, cosificarlo, plantearse de que puedo perder una piedrita versus perderlo todo, lo cosifica al hijo y después viene la impulsividad. Toma la decisión, racionaliza, se enfrentó a una previa deliberación para matar a ese hijo no nacido y cuando toma la impulsibilidad va y lo hace, ejecuta el acto. Perfecto. Después del acto del aborto viene una serie de sintomatologías que son los traumas post-abortos. Es un mecanismo de defensa del inconsciente. Viene la negación, niega que ha matado, esta falsa, es una ficción, esta actitud de estar feliz, contenta, yo no hice nada, es una mentira. A corto, mediano o largo plazo, dependiendo del individuo, se van a manifestar todos estos síntomas. Viene la negación, viene después la depresión, y la mujer no sabe por qué, pues bueno, el aborto provocó un desbalance bioquímico en su sistema endocrino porque sabemos que las hormonas, que son muy altas en el embarazo,
modifican la estructura cerebral y las hormonas hacen a las emociones. Pues si yo trunco violentamente esta conexión materno-embrionaria que estaba principalmente articulada por hormonas, pues yo voy a terminar afectando las emociones. Se va a provocar una depresión, van a tener esta sensación de sentirse incompletas. Tenemos casos de chicas que buscan inmediatamente, rápidamente ser madres, inmediatamente. Tenemos sentimientos de remordimiento, de culpa, dificultad para dormir. Atraviesa en todas las mujeres del mundo, mujeres que sueñan, tienen pesadillas con bebés, que les gritan, que vienen y las ahorcan y les dicen, mamá, ¿por qué me mataste? Mujeres de China, de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, sin conocerse entre todas, todas reportan tener esas pesadillas. De vuelta, es natural sentir la culpabilidad, tienen dificultades para dormir, tienen actitudes escapistas como ser la violencia, la agresividad desmedida, cuando se las ve en esas marchas feministas, desnudas, mostrando los pechos con los carteles así, un cartel que dice yo aborté y no me arrepiento, y te miran así como mostrando esos dientes, ¡oh!, como un perro rabioso. Bueno, vemos que está intentando llenar su vacío con la agresividad, con alcoholismo, drogas, con ideación suicida, ¿sí? Esta agresividad también se da porque ellas echan la culpa a un hombre, generalmente han tenido una historia negativa con un hombre, han tenido un problema con un hombre. Y después de toda esta sintomatología de culpa, puede ser la mujer misma quien se dé cuenta, ¿sí? O puede venir un provida y que le saque la venda de los ojos y que le diga, mira, a vos te pasa esto y esto y esto y esto. Esto lo que hiciste es un acto a contra natura, te puedo ayudar a sanar, ¿sí? Que eso es lo que hace, por ejemplo, lo que se hace en el Ministerio Passion Life, ¿sí? Por eso ya había sugerido este libro, ¿sí? Es del Ministerio Pasión Vida o Passion Life, fundado en Estados Unidos. Se ayuda también en este sentido. Para la sanación, los providas ayudamos con 4 puntos. Primero, la aceptación de la problemática. Tenés que reconocer, aceptar que aniquilaste a un inocente, que se obró de una mala manera, ¿sí? Se podría haber obrado de otra manera, pero bueno, en ese momento, por la razón que fuera, porque la mujer quedó orillada, porque los padres la echaron, porque el novio la abandonó, porque fue un abuso sexual y tal vez mal interpretó, fue empujada, muchas voces a su alrededor diciéndole, mejor matalo, no te conviene, va a salir con la cara de tu violador. La razón que sea, la mujer cometió un error. Decidió sobre la vida de otros. Eso es algo que está mal de plano. Desde todos los planos está mal. Entonces hay que aceptar la problemática. El segundo paso es el duelo, porque hay que hacer un duelo correcto, porque un feto es un hijo, es un familiar, es un pariente. Si yo pierdo un tío, una madre, un abuelo, hacemos el duelo y cómo no por un hijo no nacido. Entonces hay que hacer el correspondiente duelo, ¿sí? Pedirle perdón a ese hijo no nacido simbólicamente, ¿sí? Se le tiene que poner un nombre, reconocer, darle entidad, darle un lugar, ¿sí? Por eso es que generalmente a la mayoría de las madres y padres también, cuando fue una decisión de a dos matar al hijo no nacido, pues simbólicamente se entierra en un cementerio o en el pasto, como fuera, unas medias chiquititas, se hace como un lugar simbólico, como una tumbita o algo para darle entidad, para pedirle perdón a esta criaturita sobre la cual hemos decidido su vida. Después viene un trabajo de reconciliación, ¿sí? De mirar hacia adentro, reconocer las heridas de la infancia, a la mujer y al padre que han llevado a tomar esta decisión nefasta, ¿sí? Hay que perdonarse a sí misma, hay que ayudar a la mujer a perdonarse a sí misma, hay que pedirle perdón al niño no nacido y hay que pedir perdón a Dios, si es que la ayuda es espiritual. Y después también se puede hacer un acto de reparación, ¿sí? Porque eso también es una forma de ir sanando. Tenemos muchísimos casos de muchísimas conferencistas, providas, militantes famosas que escriben libros, que han fundado miles de fundaciones, organizaciones, centros de casas de ayuda a la mujer embarazada en situación de embarazo vulnerable, y son mujeres que han abortado, justamente están en el movimiento Provida porque han abortado y les ha llegado la culpa y han sanado y ahora hacen un acto de reparación. Van reparando por todo el mundo o en su comunidad, van ayudando a otras chicas a que no caigan en lo mismo. Espero que les haya gustado esta serie de videos de argumentos para defender el derecho a la vida
y que tengan más o menos las llaves, ¿sí? Para entender el por qué una mujer aborta, por qué decide hacerlo, por qué va en contra del orden natural, por qué está mal. Espero que tengan todos los fundamentos. Si quieren una consultoría privada, totalmente gratuita, sin costo, sin cargo, me escriben, hablamos, estoy dispuesto para dar algún taller, curso, charla, conferencia. Voy a los debates, voy a entrevistas, no hay ningún problema, estoy para atender. Hace años ya que me dedico a ser un referente, entre comillas, en la causa pro vida. Amo la vida, hay que amar la vida, solamente los apasionados, los locos que amamos la vida, nos atrevemos a investigar todas estas cuestiones filosóficas, espirituales, científicas en el derecho, y nuestra única intencionalidad es compartir los conocimientos que tienen que ser universales y poner al alcance de todo el mundo el conocimiento fundamentalmente. Yo quiero un movimiento pro vida formado, fuerte, militante, fervoroso, que abarque todos los frentes. Y para eso es importante estar formados. Desde ya de vuelta la sugerencia del libro Apologética Pro Vida, de los autores John Ensor y Anderson Ocampo, mi amigo personal. Los quiero mucho y nunca se olviden de poner todo de ustedes para la causa pro vida, tanto sea energía, tiempo, dinero, recursos, ayudar a otros pro vidas, apoyen estas causas, porque es hermosísimo luchar por la dignidad de la persona humana. Todos ustedes los que están viendo este video son valiosos, son hermosos, son preciosos desde el vientre, desde que comenzaron a existir. Nunca dejen que alguien les diga algo distinto. Que Dios te bendiga.